Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos hoy la corrección del examen que hicisteis el pasado jueves, día 23 de enero, de la asignatura de Introducción al Análisis de Datos. El examen que voy a corregir, el modelo, es el modelo A. Si tienes otros, tendrás las preguntas en diferente orden, pero te sirven mientras te hayas presentado esta primera semana. Estas correcciones, como digo siempre, son correcciones a mi juicio. Las plantillas oficiales del equipo docente todavía tenemos que esperar a que salgan. Lo hacen normalmente después de la segunda semana de exámenes. Entonces yo sé que tenemos muchas veces dudas de cómo se hacen algunas preguntas, sobre todo si va a estar la segunda semana. El primer examen nos puede ayudar para repasar. También si te lo quieres corregir, que veamos un poco el razonamiento que hay detrás y de cara a si te presentas en septiembre o cualquier otro año. Porque lo que voy haciendo es explicar cada una de las preguntas y te voy diciendo pues cómo he elegido la fórmula y los detalles. Así, bueno, digamos, pasito a paso, ¿no? Con lo cual, si estos vídeos te son de ayuda, pues te agradecería mucho que le pudieras dar a me gusta si es que realmente te son útiles para saber que es así y seguir compartiéndolos con todo el mundo. Porque yo doy clases de esta asignatura. También doy clases de la asignatura de diseños de investigación y de psicometría, así como de psicobiología y psicología del aprendizaje. Si quieres, de todas estas también hago correcciones, también las tienes aquí en el canal de YouTube, y para cualquier información específica, si necesitas ayuda con alguna de ellas, te viene bien, pues tienes mi página web que es carolinalife.es y ahí tienes todos los detalles. Dicho esto, cualquier actualización que haya, cuando ya salgan las plantillas, anulaciones, lo que sea que diga el equipo docente, lo que sea, todo lo vas a tener anotado debajo del vídeo, encima, ¿vale? Pero siempre va a estar ahí al lado. Ahora sí, tenemos aquí el examen, que como veis es el modelo A. Y bueno, pues ya tenemos aquí una tabla que lo marco de un color, una figura, tenemos aquí otra tabla y otra tabla, todas las marco de colores diferentes para luego cuando vamos a las preguntas identificarlo. Puedes probar a ver si ir agrupando las preguntas en función de las tablas te resulta más útil para avanzar con mayor agilidad. Como puedes ver, aquí esto lo tengo marcado de amarillo porque aquí han tenido un pequeño error. Este intervalo 1,19 en realidad debería ser 0,19. Nos va a modificar el punto medio y eso igual a alguien le ha causado alguna confusión más adelante en alguna pregunta, ¿vale? Entonces lo vamos a ver en su momento. Por lo tanto, ahora vamos a ir directamente a ver los desarrollos. Tenemos aquí la primera pregunta. ¿Qué nivel de medida presenta la variable motivación en la tabla 1? Aquí tenemos la variable motivación. Es una variable que lo que podemos decir es que no está medida en escala de razón, puesto que el 0 no es un 0 absoluto, ¿no? Este sería una escala como tal, y entonces está medida en intervalo. Nominal sería solamente si podemos catalogar en uno o en otro, pero no podríamos realizar sumas y restas, cosa que en este caso sí que se puede hacer. Y ordinal solo podemos ordenar, decir cuál está antes, cuál está después, pero ya está, ¿vale? Entonces nos vamos a la 2. ¿Qué porcentaje total de personas repetidoras puntuaron igual o menor a 59,5 en el test de motivación en la tabla 1? Vemos que en la tabla 1 nos dan la motivación de repetidores y de no repetidores. Entonces me tengo que fijar en las personas repetidoras, solo me tengo que fijar en esta columna de aquí. Bien, nos está pidiendo la puntuación, el porcentaje que quedaron igual o menor a 59,5. Me están dando el valor de la X y podemos ayudarnos y obtener el percentil. Con esto ya tendríamos la probabilidad, ¿no?, de lo que queda por debajo. Estaremos en el tema 2 aquí. Bueno, pues nos hacemos la tabla. Aquí vemos que tenemos los límites exactos. Este es 0,5, pero si en realidad tenemos en cuenta que debiera haber sido el 0, ¿vale?, 0, pues esto tendría que ser menos 0,5. Yo respeto la tabla que nos han dado, pero luego veremos más adelante. Entonces, aquí yo lo pongo siempre del intervalo menor arriba, ordeno al mayor hacia abajo. Y por lo tanto, luego cuidadito a la hora de copiar los valores de los repetidores. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la página 3 del formulario, donde tenemos aquí la fórmula. ¿Por qué? Porque a mí me dan la X, a mí me están dando P de K, me dan la X ya. Y me dicen la X es 59,5. ¿A qué porcentaje corresponde? Y dices, a porcentaje que queda por debajo, pues eso es como decir percentil. Entonces, ¿en qué intervalo de confianza se encuentra el 59,5? Pues vemos que lo tenemos en dos lugares, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí.
Esto ya nos puede ayudar para poder hacer el cálculo de manera directa, pero lo veremos al final. Vamos a hacer ahora, si tú no te has dado cuenta de esto, hacer el cálculo con la fórmula. Entonces, tengo aquí el valor K y la puntuación P de K, que es la que a mí me han dado, 59,5. Tenemos aquí 59,5 menos el límite inferior del intervalo. Yo he elegido el intervalo 39,5, 59,5. Tú has podido elegir el siguiente. Los cálculos nos van a dar igual. Y por la frecuencia absoluta del intervalo crítico, que es 33, si mi intervalo crítico... Vale, si mi intervalo crítico he elegido yo esto, pues este es 33, dividido entre la amplitud del intervalo. A ver, si yo tomo directamente de la amplitud del intervalo me sale 20 y la de la mayoría me sale 20. Sin embargo, como digo, ya vemos que de aquí no sale 20, ¿vale? Bueno, más la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico. Pues por debajo del intervalo crítico es 45. El total de personas son 120, lo sumamos los repetidores, 120 por 100 y me sale 65, ¿vale? Otra manera de hacerlo directamente es darnos cuenta de que si el 59,5 corta, queda aquí y corta, quiere decir que justo desde aquí hacia abajo, todas estas personas hacia abajo, esto ya tengo el total de gente. La persona 78 justo acaba aquí en este intervalo, justo cuando nos coinciden los límites. La persona 68, ¿cuánto representa en relación al total? A 120. Dices, pues si el 100% es 120, ¿cuánto será? ¿Vale? Decimos 100%. 120, dices, ¿cuánto porcentaje será? El 78. 78% entre 120 y ya vemos que nos sale el 65%, ¿vale? O sea, esto es, si lo cogemos aquí, dices de aquí para arriba o de aquí para arriba, sumamos y vemos que son 78 personas, efectivamente, que representan ese 65%, ¿vale? Entonces, aquí la 2 sería la C de casa. 2, C de casa. Vamos con la pregunta 3, que nos dice: ¿cuál es la moda en la distribución de frecuencias de la tabla 1? Seguimos ahí para los no repetidores. Cambiamos entonces. Y los no repetidores. Me guío por la frecuencia absoluta más alta, que es 40. Vale. Y el punto medio de este intervalo es 69,5. Por lo tanto, esa es la moda. ¿Sí? Vale. Vamos con la 4. Dice la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, esto es P sub I, ¿vale? Bien, la P en pequeñito, si fuera mayúscula sería porcentaje. Para la moda del grupo de repetidores. O sea, primero tengo que buscar cuál es la moda y luego calcular la frecuencia relativa. Entonces digo, vamos a ver, de repetidores. Nos vamos a la columna de los repetidores. Y digo, ¿qué frecuencia absoluta es más alta? 33. Vale, este es el intervalo, este de aquí, el que sería la moda, estaría aquí, ¿vale? Tendremos ahí el 49,5, pero no me está pidiendo eso, me está pidiendo la frecuencia relativa. Pues si me dijera frecuencia absoluta sería 33, frecuencia relativa lo que hacemos es este 33 dividirlo entre 120 y me sale 0,275 y ahí tenemos que es la 4, la A. Vamos con la 5, nos dice, de nuevo seguimos con la tabla 1, sabiendo que las varianzas del grupo de repetidores y no repetidores son respectivamente, vale, entonces me están dando, me dicen de los repetidores, me dan la varianza de los repetidores y la apunto. De los no repetidores, la varianza de los no repetidores y la apunto. Calcule el coeficiente de variación del grupo de repetidores y no repetidores, calculamos el de cada uno. Con los resultados se puede concluir que, a ver, entonces, nos vamos al formulario y nos vamos en la página 5, dentro de toda la parte del tema 3, tenemos el coeficiente de variación. Cuando queremos comparar y saber qué grupo tiene más variabilidad, cuál, ¿vale?, tiene los datos más dispersos, podríamos pensar que comparando directamente con las varianzas nos vale. Lo que pasa que eso no es cierto, tenemos que tener en cuenta también el valor de la media. Entonces, cuando tenemos medias diferentes, ahí sí vamos a necesitar utilizar el coeficiente de variación, que nos dice que necesito la desviación típica, en el enunciado me dan la varianza, con lo cual
me valdría, pero necesito calcular la media para cada uno de los dos grupos. Bueno, pues aquí es donde nos damos cuenta de que, claro, para calcular la media, ya sea a mano o con la calculadora, necesitamos nuestra columna para los dos del punto medio x sub i y del punto medio x sub i. Vale. Aquí es cuando es más notorio que si tenemos que los puntos medios son 29,5, 40 y tal, este de aquí debería ser 9,5, ¿vale? Este 9,5. Y es aquí donde esto tendría que ser menos 0,5 y el intervalo original tendría que haber sido 0,19, ¿vale? O sea, fallos que tenemos todo el mundo, así que simplemente saber. Esto hace que igual alguien se ha quedado un poco como, igual la gente no se da cuenta, no pasa nada, pero bueno. Entonces, claro, yo aquí digo, si necesito la media y utilizo el valor 10, me sale la media 49,89. Si utilizo el valor 9,5, que es el que ellos entiendo que querían, me saldría 49,8. O sea, es decir, la diferencia es nada, ¿no? Luego, por si acaso, he dicho, bueno, voy a ver la varianza. Lo curioso es que la varianza que me ha salido a mí no coincidía con la que ellos me daban. Entonces dices, ahí va. En el otro grupo, que está claro, evidentemente tenemos los mismos intervalos, con lo cual sucede igual, he probado con la puntuación 10 y me salía la varianza 606. Y si pruebo con la que entiendo que es la que querían, sí me sale la varianza clavada exacta. Entonces, claro, no sé por qué aquí no me ha salido exactamente la que han dado ellos, pero bueno, entonces yo lo que he hecho es elegir la media, que si te fijas la media, o sea, con un valor o en otro son absolutamente clavados, ¿vale? Pero bueno, por notificarlo. Entonces, a la hora de hacer la desviación, pues he elegido el que se correspondía con el valor que considero que querían poner. Así que el coeficiente de variación tendríamos la desviación típica, pues hago la raíz cuadrada para los repetidores y luego la media, que ya verás que sale igual, por 100 nos sale este 50. Los no repetidores, raíz cuadrada de la varianza que me daban, entre 61 por 100 y me sale 40. Entonces, o sea, para los cálculos no hay problema, sale exactamente igual, ¿vale? Pero por si te ha pasado que te sorprende lo que sea, que entiendas que sí, que ha sido un despiste que han tenido. Bueno, pues entonces vemos que aquí que los repetidores tienen mayor coeficiente de variación. Entonces la A dice que los datos de ambos grupos tienen una dispersión similar, no. La B, los datos de repetidores, mayor dispersión, exacto. Y la C, pues sería lo contrario. Entonces, por eso, la 5, la B de Barcelona. Muy bien, vámonos con la 6, que tiene que ver con esta figura de aquí, que tenemos los diagramas de cajas de las horas de estudio al día para repetidores y no repetidores. Entonces, la pregunta 6 dice, en la figura 1, el valor de la amplitud intercuartil. Sabemos que la amplitud intercuartil está representada por las cajas, ¿verdad? Por las cajas. Entonces, en esta parte inferior tendremos el percentil 25, aquí tendríamos el percentil 75, o lo que es lo mismo, cuartil 1 y cuartil 3. Aquí tenemos la mediana o percentil 50 o cuartil 2, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es, me está hablando de la amplitud, pues tenemos que calcular la amplitud. Para los repetidores, pues la amplitud intercuartil, que lo tenemos en la misma página que no lo he puesto, del coeficiente de variación, que es la página 5, así que lo pongo aquí para que lo sepamos y seguimos. Entonces, a ver, el cuartil de los repetidores estamos aquí. El cuartil 3, dices, pues es este dato de aquí, esto es 10, ¿vale? Menos el 1, 5. 10 menos 5 tenemos 5, ¿vale? La amplitud intercuartil. Y los no repetidores, pues tendríamos 7 y 9. Entonces, a 9 le quito 7 y me sale 2, ¿vale? Lo vemos. Vale, por lo tanto, la pregunta que dice, en la figura 1, el valor de la amplitud intercuartil de la variable horas de estudio al día para repetidores y no repetidores es, y tenemos tal cual la A, que es A, 5 para repetidores y 2 para no repetidores, ¿vale? Muy bien. La siguiente, 7, seguimos con nuestra figura número 1 y dice, el diagrama de cajas y de bigotes para la variable horas de estudio del grupo de no repetidores muestra. Bueno, me están preguntando para no repetidores, es decir, este de aquí, ¿vale?
Bueno, como bien nos dicen en el manual, pues para cuando las diferencias que aquí tendríamos que ver es si tenían alguna puntuación atípica o no tienen puntuación atípica, así que eso no lo tenemos en cuenta. Entonces nos indican que debemos tener en cuenta la largura de los bigotes, ¿no? Bueno, pues vemos que el bigote superior es más largo que el bigote de abajo y entonces nos daría que es asimétrica positiva. Ligeramente, ¿vale? Es bastante simétrica por lo que vemos aquí, porque lo habitual es que si este bigote es más largo, pues la mediana esté un poquito más hacia abajo, ¿vale? Pero en cualquier caso, atendiéndonos a lo que nos dice el manual, pues como este es más largo, lo que aquí vemos es, si lo tumbamos, es que, ¿qué dices tú? Es prácticamente simétrica, ya, pero prácticamente, ¿no? Tira un poquitillo este más alto. Entonces, bueno, según la definición del manual, yo diría que es una distribución asimétrica positiva, ¿vale? No mucho, pero sí que tiende a... Básicamente por eso, por lo que dicen de la largura de los bigotillos. Vamos con la siguiente, que sería la 8, ya tenemos aquí la tabla 2. Dice, ¿cuál es la probabilidad de tener prejuicio bajo condicionado a que ha tenido contacto intergrupal? O sea, sabemos que ha tenido contacto intergrupal, sé que ha tenido contacto, ¿vale? En base a eso, prejuicio bajo. Bueno, pues ¿qué hago? Selecciono solo a los que han tenido contacto y digo, vale, con contacto, que son ¿cuántos? 240, ¿vale? Hacemos la suma y digo, vale, de esos 240, ¿cuántos tienen un prejuicio bajo? Y me dicen 150. Pues sale 150 entre 240 y sale 0,625. Dices, vale, muy bien. La 9, con los datos de la tabla 2, seguimos ahí, la V de Kramer. Vamos a la página 6 y tenemos la V de Kramer. Tenemos que calcular nuestro estadístico chi cuadrado tan bonito, ¿no? Luego el valor de la n, el total de gente que tenemos, y luego este sería el número mínimo ya sea de columnas o de filas, -1. Bueno, pues nada, nos va a tocar calcular chi cuadrado. También se encuentra en la misma página 6 y tenemos que hacer los sumatorios de filas y columnas donde yo cojo la frecuencia empírica, le resto la teórica y a eso lo elevo al cuadrado y se lo divido entre la teórica. Bueno, identificamos, la empírica es la que yo obtengo directamente, la que me dan en la tabla, y la teórica la voy a obtener yo como multiplicando el absoluto, ¿vale? El marginal de la fila por la columna y dividiéndolo entre el total. Entonces tengo 240 por 190 entre 480 y me sale 95. Y así hago con todos. 240 por 130 entre 480 y tenemos 65. Y vamos obteniendo todas las frecuencias teóricas. Como tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 combinadas, pues yo ya me pongo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos sustituyendo la E y la T y abajo la T. E, T. Esto lo vamos haciendo con tranquilidad y cariño, lo calcula la calculadora y nos sale que es 126,953, pero esto es el chi cuadrado, necesitamos Kramer, lo sustituye aquí. Cuidado porque este valor ya está elevado al cuadrado, ¿vale? En caso de que alguien se haya equivocado y lo eleve al cuadrado aquí porque vea que aquí está elevado al cuadrado. No, ¿vale? No. Bien, abajo n, que es el total, 480 personas, y luego el mínimo que sería 2, ¿vale? El mínimo que sería 2, porque tenemos, por un lado tenemos 3 columnas y tenemos 2 filas. Pues tenemos que elegir el más pequeño, que es 2. 2 menos 1. Y nos sale que es 0,51. Entonces la 9 es la A. ¿Vale? La 10 dice, en la tabla 2, el número de personas que no tienen contacto intergrupal y presentan un prejuicio, ¿vale? O sea, conjunción, estamos viendo las dos, la intersección, es una frecuencia condicional, marginal, conjunta. Una y la otra, conjunta. Estas combinadas, marginal serían las exteriores, estas son las marginales, ¿vale? Estas son las marginales. ¿Y cuál es la otra que decía? Condicional. Bueno, pues condicional sería, por ejemplo, esto de aquí que nos han indicado, ¿eh? Esto es estas que están condicionadas a esta, por ejemplo, ¿vale? Muy bien. Pues la 10 sería la C de casa. Vamos con la 11. La 11 tenemos la tabla 3. Tenemos descriptivos de las variables bienestar X y el rendimiento y tenemos 132 alumnos, alumnas, muy bien, tenemos aquí las tablas. Nos pregunta por el coeficiente de correlación de Pearson. Nos vamos a la página 7 y tenemos aquí las dos formulitas.
que en realidad es la misma, lo que pasa que arriba el símbolo de la covarianza es distinto. Me dan la covarianza, fenomenal. Las desviaciones como tal directamente no me las dan, pero me dan la varianza, con lo cual yo les aplico la raíz cuadrada y ya tengo mi desviación. Esto lo calcula solita la calculadora, introducimos los datos y nos sale 0,72 en positivo, cuidado, con lo cual es la A. Muy bien, vamos con la 12. Para conocer la proporción de varianza de la variable pronosticada y que es explicada por la variable predictora en un modelo lineal. A ver, cada vez que digo proporción de varianza, esto es la r elevado al cuadrado, proporción de varianza a r elevado al cuadrado. ¿Entre quién? R elevado al cuadrado, entre la x y la y. A esto, ¿cómo lo llamamos? Coeficiente de determinación. Esto es porque me dice que es la explicada. Si me dijera la no explicada, sería así. ¿Vale? Esta es la no explicada. Vale, pues entonces tenemos, la me dice coeficiente de contingencia, no, ¿vale? Esto además para cuando tenemos dos variables que son cualitativas y Pearson lo tenemos para cuantitativas. La B, coeficiente de determinación, muy bien. También valdría haber dicho coeficiente de correlación lineal de Pearson al cuadrado, ¿vale? Estaría bien. La C, coeficiente de correlación de Spearman, no, esto es más cuando tenemos ordinales. Así que nada, la 12, la B de Barcelona. Vamos con la 13. Atendiendo a la tabla 3, ¿cuál sería el rendimiento académico que se predeciría, vamos a predecir, para un alumno que ha sacado 5 en bienestar? Para predecir que necesitamos nuestra recta de regresión, que la tenemos en la página 7 del formulario. Entonces, la recta lo que me dice es que necesito la ordenada en el origen, necesito la pendiente de la B. Bueno, pues nada, vamos a ver para la pendiente. Me piden la correlación y las desviaciones. La correlación la acabo de calcular, 0,72, estupendo. Y las desviaciones, pues lo que hacemos, las raíces cuadradas de las varianzas. Y nos sale que es 0,9. Bueno, podemos redondearlo y dejarlo en 91, ¿no? Yo 9, yo a veces tiro mucho de decimales para que los valores me salgan lo más exactos posibles. Y luego A, la media de la B, la media de la B no, la media de la variable Y y de la X, esto me lo daban aquí, nos daban ya la media, ¿vale? Con lo cual lo cogemos y lo ponemos ahí, sustituimos y nos sale que es 0,654. Pues ya tenemos nuestra recta de regresión. Nos estaban diciendo que han sacado 5 en bienestar, bienestar es la X, pues sustituyo aquí y me sale que es un 5,19 para la Y, que es predecir el rendimiento académico. Bueno, entonces redondeamos 5,20. Vamos con la 14. Dice, indica qué afirmación es correcta sobre el teorema de la suma. Bueno, el teorema de la suma, esto lo he cogido directamente del formulario, ¿vale? Viene tal cual en el formulario. Vale, pongamos así, y pongamos así, y así, y así. Porque esto nos va a ayudar para entender lo que nos está diciendo. El teorema de la suma, como vemos, ¿vale? Es la unión. Es la unión. Me vale A y me vale B. Eso sí, vamos a restar lo que compartan, porque si no lo estoy compartiendo, lo estoy contando dos veces. Si son excluyentes, pues significa que no comparten nada y por lo tanto la unión de los dos es lo que me resulta del teorema de la suma. Si estamos hablando del producto, ya no es la unión, es la intersección. Me sirve lo que comparten, ¿vale? Lo que comparten. Entonces, la 14, como me habla del teorema de la suma, dice cuando los sucesos A y B son dependientes, la probabilidad de ocurrir A y B es igual a la probabilidad de ocurrir A por la probabilidad de ocurrir B. A ver, por partes. Estamos hablando del teorema de la suma, ¿vale? Entonces estaríamos aquí. Y entonces nos está hablando de cuando son dependientes. Aquí se nos habla excluyentes. Esto independientes. Estamos cruzando conceptos. La A la descartamos. Nos estaría hablando del teorema del producto, pero aún así nos lo estaría diciendo mal, ¿vale? Porque nos está diciendo que son dependientes y eso significa, nos está describiendo la parte de abajo, esta parte de abajo del teorema del producto. Así que nada, la B se emplea para calcular la probabilidad de unión entre dos sucesos. Sí. La C se emplea para calcular la intersección. No, ese sería el teorema del producto, ¿vale? Esto lo vemos en la página 9, todo esto, del formulario. Vámonos con la 15. Dice, un determinado trastorno del sueño puede estar provocado solo por el estrés laboral, la L, en el 40% de los casos,
Solo por malos hábitos de sueño, el 35% de los casos, por la combinación de ambos factores, por el 25% de los casos. Entonces dice, el tratamiento de este trastorno requiere terapia conductual en el 15% de los casos y ahí nos van haciendo condicional, ¿no? Entonces yo apunto, trastorno del sueño, laboral 40%, hábitos de sueño 35%, las dos causas, la combinación 25%. Y luego me dice que el tratamiento requiere terapia conductual en un 15% si es laboral. Pues entonces digo 15% tratamiento conductual, ¿vale? Y para los demás nos va diciendo 40 y para la combinación me va diciendo 30. Entonces podemos ya sacar las probabilidades son en base a 1, entonces 0,4, 0,35, 0,25 como vemos aquí. Y luego tenemos para terapia pues 0,15, 0,40, 0,30, ¿no? Y podemos calcular la diferencia porque sabemos que estos dos suman siempre 1. Bien, ¿qué me están preguntando? ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente cualquiera, no me condicionan, no presenta terapia conductual? No necesite terapia conductual, ¿vale? No necesita. Vale, entonces, me está diciendo probabilidad de que no necesite terapia conductual. ¿Dónde? Ahora vamos con el desarrollo que te he puesto aquí de la fórmula, ¿vale? Pero ¿dónde se encuentran los que no necesitan terapia? Y dices, bueno, pues estos están aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Se nos puede pasar por la cabeza y decir, pues nada, sumo 0,85, 0,60, 0,70. Esto estaría mal, además de que nos da un valor por encima de 1 que nos tiene que alertar ya. ¿Pero por qué? Porque esto es 0,85, ¿pero de qué? Del 40. Esto es 0,60, ¿pero de quién? Del 0,35. Y esto es 0,70, ¿pero de quién? Del 0,25. Ah, entonces si tú haces 0,85 por 0,4, sí valdría. 0,60 por 0,35 sí valdría. Y 0,70 por 0,25 sí valdría. Y luego sumaríamos los tres y ahí tendríamos el total. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Yo aquí te pongo la fórmula para que entendamos qué es lo que he hecho. ¿Ves aquí? Intersección es donde se juntan el de no terapia con laboral. Este es el de hábitos de sueño, no terapia. Y este es la combinación no terapia. Como vemos aquí, esto se desarrolla, el producto, y aquí tenemos cada uno con la condicionada. Esto en el caso de que quieras entenderlo paso por paso la fórmula, ¿vale? Pero si no, ya has visto el sistema. Entonces aquí tenemos como vamos sumando esas multiplicaciones y nos salen 0,725, que es la C de casa, ¿vale? Vamos con la 16. La 16 nos dice, selecciona la función de distribución correcta para una variable aleatoria discreta. Función de distribución. Si es función de distribución, ya tenemos que es la F mayúscula, es decir, es la probabilidad de que nos dé un valor o menor. Esto significa que el último de los intervalos siempre tiene que ser 1, ¿vale? Entonces, puede parecer un poco confuso aquí ver los datos, entonces yo lo que he hecho es puse un cuadrado para ver las alternativas. Cuadradito la A, cuadradito la B y cuadradito la C. Y así digo, vale, entonces la A voy a buscar el último y en el último veo que es un 1, ¿vale? Sería la probabilidad de obtener un 4 o menor, efectivamente es el 100%. Vamos con la B, me voy a buscar la última y la última me dice que es 0,20, no es 1, no me sirve. La B descarta. La C, voy a buscar la última y me sale 0,20, tampoco me sirve. Entonces el único que encaja sería la A. Si nos hubiera dicho una probabilidad, ¿vale? Que tendríamos ahí, que sería la F minúscula. A ver, sería F minúscula, que esto es igual a probabilidad de que X sea igual que X, ¿vale? Pues una manera rápida de descartar habría sido sabiendo que si sumamos todas las probabilidades, si las sumamos, la suma de todas tiene que dar 1, ¿vale? Entonces, la B nos ponemos a sumar y nos pasamos de 1, no podría ser. La C nos ponemos todas a sumar y nos pasamos de 1, tampoco podría ser, ¿vale? Entonces aquí no hay ninguna manera, no hay esta posibilidad. Pero en caso de que te pueda tocar, que lo sepamos cómo calcular. Así que la 16 sería la A. Vamos con la 17. 17. En una ciudad se sabe que el 15% de las personas son alérgicas a cierto tipo de polen.
alérgicas 15%. Elegimos aleatoriamente una muestra de 10 personas, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de ellas sean alérgicas? O sea, probabilidad de que 2 alérgicas. Y son los datos que me dan de alérgicos. Entonces, probabilidad X igual a. Nos vamos a la tabla 1 y ahí cogemos con la P015, N10 y la X2, cruzamos todo eso y vemos que nos sale 0,2759. Perfecto. Vamos con la 18. Dice, una variable aleatoria se distribuye según una distribución en la t-student, tenemos 12 grados de libertad y nos dice cuál es el valor de t que deja por encima de sí al 10% de la distribución. Digo, a ver, tengo mi valor de t con 12 grados de libertad. Me dice qué valor deja por encima del 10%. Me lo dibujo porque es la mejor forma de ver muchas veces. Anda, ¿qué significa esto? Pues que este mismo valor deja por debajo al 90%. Me gusta porque son los datos que tenemos en la tabla de la t. Nos vamos a la tabla 6 y entonces sí, busco la 0,90 que cruza con 12 y me sale que el valor de la t es 1,356. Perfecto. B de Barcelona. Vamos con la 19. Las puntuaciones de 1.200 estudiantes. 1.200 estudiantes. En una prueba de aptitud verbal se distribuyen normalmente con una media 110 y una desviación estándar de 12. ¿Vale? Las puntuaciones se distribuyen según la normal, 110 de media, 12. Y oye, ¿cuál es la probabilidad de obtener una puntuación igual o menor que esto? A ver, distribución normal ya nos tiene que venir a la cabeza Z. Yo me dibujo mi distribución simétrica donde pongo que es para X. Y me dibujo que la media es 110. Me han dicho que es 110. Me están preguntando por la probabilidad de que me salga 45 o menos. Es decir, esto está por debajo. Yo sé que la probabilidad va a ser menor que 0,50. Recuerda que de aquí para abajo, como esto es simétrico, significa que todo esto es el 50%. Entonces, esta puntuación, la que deja por debajo, será menor que el 50. Vemos que todas las alternativas de respuesta coinciden, no podemos descartar ninguna. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues en el momento en que me pides la probabilidad, yo ya sé que tengo que ir a buscar Z. El valor de Z, que lo tenemos en la página 14 del formulario, es el valor que me han dado, la puntuación X, que es 95, menos la media, que es este 110, entre la desviación típica que me dicen, que es 12. Y esto me sale que tengo que buscar en Z menos 1,25. Claro, puntuaciones negativas, efectivamente. Vamos a la tabla de Z y esto nos da que lo que queda por debajo es 0,1056. Esa es la probabilidad que deja por debajo la puntuación 95, ¿vale? Ahí tenemos la A. Vamos con la 20 y nos dice una distribución F con 8 grados de libertad en el numerador y 9 en el denominador, F8, 9, ¿vale? ¿Cuál es el valor de la F que corresponde al percentil 95? Probabilidad de 0,95. Estupendo, me voy a la tabla y me aseguro que busco la de 0,95. Y ahí cruzo 8 y 9, que los tengo los dos. Y me sale que es 3,230. Fenomenal. Vamos con la 21. La 21 dice, un investigador desea estudiar el nivel de actividad física en adultos mayores. Decide ir a un parque cercano y medir la frecuencia cardíaca y actividad física de las primeras 50 personas mayores de 60 años a las que tiene fácil acceso y encuentra durante su visita. El método de muestreo es incidental, o sea, el que me resulta más fácil de acceso para mí. Intencional sería que tú directamente haces, por ejemplo, una encuesta para seleccionar a las personas que cumplan con esos requisitos, ¿vale? Ahí sí, pero aquí no te has molestado en eso. Me bajo al parque y hago lo que me resulta, lo que me viene mejor, ¿vale? Más facilidad de acceso. La bola de nieve es cuando los datos parece ser que son complicados de acceder y entonces normalmente necesitamos de una referencia que a su vez nos va a conectar con otra referencia que a su vez nos va a conectar con otra referencia, de ahí lo de bola de nieve. ¿Vale? Entonces, la clave aquí, que es que va al parque más cercano, más fácil de acceso, todo esto ya nos tiene que señalar que es incidental. Otra cosa es que de forma intencional tú te hayas ocupado en asegurarte de seleccionar las personas que tienen lo que estás buscando. Si coges y haces un programa para mejora de la actividad física, para mejora de todo eso, pues ahí sí. ¿Vale? Los tres son no probabilísticos. No podemos asegurar, por lo tanto, la representatividad de la muestra, ¿vale? Bueno, pues vamos con la 22. Dice, en la población de adultos de Sevilla, te habla de población, nos va a hablar de muestras, significa que estamos en los últimos temas, los temas 9 y 10, ¿vale? Esa es la manera de diferenciarlos del tema 8,
que en el momento en que te habla de población y te dice muestras, tú dices, estoy en el 9 o en el 10. Bueno, pues ponemos nuestra población por un lado, la muestra por el otro lado. Dice el porcentaje de personas actividad física al menos 3 veces al día. Pues tenemos que es el 30%, 30, al menos. Vale, había entendido yo menos. Entonces voy a poner por lo menos mayor o igual que 3, ¿vale? Bien, pues esto, la proporción es de 0,3, porque me dice que es el 30%, pues el 0,3. Seleccionamos una muestra, como vemos, de tamaño 200. El error típico de estimación de la proporción. El error típico es la desviación típica de la distribución muestral de la proporción. Desviación típica de la distribución muestral de la proporción en este caso, si no sería distribución muestral de la media, por ejemplo, ¿vale? La media, como viene aquí así. Es que en la asignatura segundo los símbolos sobre todo usamos la I, entonces, bueno, pues vamos al formulario y tenemos esta formulita de aquí, que es clavadita, que tenemos nuestro error típico para la proporción. Tenemos de la población 0,3 por 1 menos 0,3 y abajo el total. Muy bien, entonces lo hace la calculadora, tenemos 0,032, la A. Vamos con la 23. Dice, si una variable X tiene una media y nos dice 50 y una desviación típica de 12 en la población. Otra vez marcamos separación. Población por un lado, muestra por otro. ¿Cuáles son los valores de la media? Y aquí tendríamos que esto sería el error típico, ¿ves? El de estándar de la media. ¿Vale? Para una muestra de tamaño 49. Los símbolos que utilizan en esta asignatura es desviación típica de la media de X, ¿vale? Pero aquí nos han puesto de la Y, ¿vale? Porque pues consideran que estamos hablando de la variable Y. Bien, bueno, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la media es un estadístico, ¿no?, que tenemos ahí insesgado, entonces la esperanza matemática coincide con la de la población. Entonces tenemos que coincide con la población 50 y 50. Y luego el error típico, pues es esta fórmula de aquí, ¿vale? Conozco la varianza de la población, ¿vale?, que es la desviación típica, 12, perfecto, y raíz cuadrada de n, pues raíz cuadrada de 49. Y entonces me sale que es 1,71. Y aquí tenemos que esto es la C, que es 50, que venían todos, y 1,71, ¿vale? Y esto lo vemos en la página 18 del formulario. Vale, vamos con la 24. Dice, señala cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación a los intervalos de confianza. A ver, vamos aquí, quiero que esto lo razones. Intervalo de confianza. Un intervalo de confianza, como vemos aquí, si estamos hablando de la media, por ejemplo, voy a utilizar la media, tengo la media que me ha resultado a mí en mi muestra y yo voy a calcular un error máximo que voy a sumar y a restar a este valor que me ha salido a mí en mi muestra. Esto me va a dar un límite inferior y un límite superior. Es una manera de intentar ser más precisa y decir, vale, a mí me ha salido este dato, pero yo voy a asumir con cierta confianza que los datos de la población se van a encontrar en este intervalo de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos el error máximo? El error máximo se calcula en función de la formulita que tenemos aquí. Yo he cogido y he elegido la media, ¿vale? Pero podríamos elegir la proporción también, valdría para este ejemplo. Para la media, el error máximo, estamos viendo que tenemos el valor de la z y esto que era el error típico. Míralo, que lo tenemos aquí arriba, el error típico, ¿vale? Entonces, ¿qué datos nos van a afectar el intervalo cuanto mayor o menos sea? Pues nos va a afectar también el valor de z y nos va a afectar el del error típico. Bien, entonces ahora cogemos y decimos, bueno, vamos a ver, ¿qué nos están diciendo aquí? Dice, a muestras heterogéneas. Heterogéneas es que la variabilidad es alta. Muestras heterogéneas implican un error típico de medida pequeño. A ver, tú dices, vale, el error típico, ¿vale? Vamos a utilizar, este es el error típico. El error típico, aquí está. Si son heterogéneas, si tienen mucha varianza, si este número es muy alto, este número va a ser muy alto también. Entonces esto de que el error típico de medida va a ser pequeño es falso. Dice que los intervalos serán de menor amplitud, al revés, si son heterogéneas, como este valor es más alto, ¿qué significa? Que esto va a ser más alto, el error máximo será más grande y el error máximo, por lo tanto, hará que mi intervalo sea más grande.
Entonces, los intervalos tendrán mayor amplitud y serán menos precisos. ¿Qué es más preciso? ¿Alguien que te dice llegaré entre las 5 y las 6 o alguien que te dice llegaré entre las 4 y las 8? Es más preciso quien te da un intervalo más pequeño, ¿verdad? Pues nada, la A eliminamos por esto. Vale. La B, un nivel de confianza del 95% conlleva intervalos de confianza más precisos que el del 99%. Pues mira, lo vamos a dibujar. Fíjate, si tú tienes, ya solamente vamos a utilizar, tenemos el valor de la media, hemos dicho, y el valor de la media, ¿vale? Entonces, en uno tenemos un error máximo y en otro, a ver, vamos a hacer que tenga más o menos la misma extensión, y este, pongamos que es más alto. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál de los dos va a ser más grande? Fíjate, si yo tengo un nivel de confianza del 99, es más grande. Y si es de 95, más pequeño. Pero esto, ¿cómo lo sé? Porque cuando utilizamos uno del 95, ¿qué sabemos? Que este valor de z, este de aquí, es 1,96. Y si utilizas el 99%, ¿vale? Esto es para el 95%. Si utilizamos el de 99, pues esto es 2, y tenemos que es 2,58 para el 99%. 1,96 y 1,96 queda más pequeñito que 2,58 y 2,58, teniendo en cuenta que este dato sea el mismo, ¿vale? Entonces, ya estamos viendo que para un nivel de confianza esto sería del 95, comparando con un nivel de confianza del 99, ¿vale? Que estamos viendo que el nivel de confianza del 95 es más pequeño y por lo tanto más preciso. Y el de 99 será más amplio y menos preciso, ¿vale? Entonces, del 95 más precisos, correcto. La C, mayor tamaño de la muestra. ¿Dónde tenemos la muestra? Siempre vamos a ir a las fórmulas. La muestra, ¿dónde la tenemos? Aquí abajo, ¿vale? Dice que cuanto más grande sea la muestra, cuanto más tengamos para repartir, cuanto más tengas para repartir, ¿este valor qué hace? ¿Crece o no? El trozo. Yo siempre pienso, bocadillo de pan y personas. Cuanta más gente tienes, a menos tocamos. Y cuanto más bocadillo tengo, a más tocamos. ¿Vemos la diferencia? ¿La relación? ¿Sí? Entonces dice, cuanto más personas tengo, el error conlleva mayor error de medida. Me dice que cuanto más gente, de esto más. Esto es así, no recuerden el pan. Si yo tengo más personas, significa que voy a tener menos trozo para cada uno. Entonces esto es falso, ¿vale? Falso. Bien, entonces, ¿qué me ayuda a tener un intervalo de confianza preciso? Preciso, pues que tengamos un error típico, ¿vale? Pongamos que aquí es el de la media, un error bajito. Que la varianza de la población tenga que ser baja, es decir, homogéneas. ¿Qué más? El valor para que sea más preciso y más pequeño, que el valor de la n, que el tamaño de la muestra sea grande. Cuanto más grande, menor error, ¿vale? Lo cual es más preciso. ¿Qué más? El nivel de confianza sea más pequeño, ¿vale? Cuanto más pequeño sea el nivel de confianza, mejor. Y yo creo que no me he dejado nada. Estos son más precisos, es decir, más pequeños, ¿vale? Como este, que es más preciso, es más pequeño. Te ayuda, por lo tanto, lo contrario, menos preciso, más amplio, es todo lo contrario, ¿vale? Que te ayude. Bien, y vamos con la que creeríamos que es la última pregunta, que es la 25. Una variable X se distribuye normalmente en una población y muestra. La varianza poblacional es igual a 49. Si se admite un error máximo de 0,2, ¿vale? 0,2 para la muestra, fijamos un nivel de confianza del 95%, ¿qué tamaño muestra el aproximado es necesario para estimar la media? A ver, espera, tengo mi población, que se distribuye la puntuación según la normal, la varianza, y me están diciendo que asumimos que la población es infinita, ¿vale? Un error máximo de 0,2 y bueno, pues me voy a ir a la página 22 porque estamos ya en el último tema, el tamaño de la muestra. Y aquí me da la varianza, con lo cual la varianza la tengo, poblaciones infinitas, cogemos este. Con el nivel de confianza 95 sabemos que el valor de z es 1,96, pues 1,96 al cuadrado, ojito, y el error máximo que me dan, que es este 0,2, pues nada, 0,2 al cuadrado. Lo hacemos todo y me sale que es este
4.705,96, que dices, hacemos el redondeo para que no nos falte nadie, y sería 4.706, que sería la C de casa. Y luego este examen ha venido con una pregunta de reserva, que no sé si todo el mundo sabe esto, pero las preguntas de reserva son para en el caso de que en el examen anulen alguna de las preguntas, ¿vale? Porque últimamente es verdad que alguna pregunta se ha venido anulando por diferentes cuestiones. Entonces, lo que han hecho, entiendo yo en la guía de la asignatura la verdad es que no he visto que dijeran que iban a añadir pregunta de reserva. Igual viene y yo no lo he visto, pero yo no lo he visto. Entonces, esta pregunta hay que hacerla porque si fallas alguna, no tú, no que falles tú, pero que anulen alguna, pues van a tener en cuenta esta, ¿vale? Entonces, dice, un investigador desea realizar un estudio sobre el porcentaje de estudiantes que consumen bebidas energéticas durante los exámenes. Si se asume que la población es infinita, pues otra vez tenemos aquí preguntas sobre el último tema, infinita, un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5%, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra aproximado si estudios previos indican una proporción de consumidores del 15%? Bueno, entonces tenemos lo mismo que hemos hecho en la última pregunta, el tamaño de la muestra, pero para la proporción. Entonces, el nivel de confianza 95, sabemos que nuestro valor de Z es 1,96, porque claro, vamos a buscar y tenemos esta fórmula de aquí. Entonces, tengo mi valor de Z al cuadrado, pues aquí el 1,96. La P nos estaban diciendo que es 5%, no, la P era 15%, pues lo paso a proporción, ¿vale? Del 15, 0,15, ¿vale? Entonces 0,15 por 1 menos 0,15 y luego el error máximo que nos decían que era 5%, así que cuidado porque es 0,05, no 0,5, sino 0,005, lo elevamos al cuadrado y nos sale este 195,92, que sería la P de Barcelona, redondeando 196. Bien. Bueno, pues entonces este ha sido la corrección del examen. Espero que te haya ido muy bien. No sé si te habías fijado en lo del intervalo este de la tabla 1, si no te habías fijado, lo has hecho todo fenomenal, estupendo, ¿vale? En principio no hay ningún problema para hacerlos, pero bueno, igual si lo has visto, con el tema de la media, pues ha podido haber un poquillo de esta confusión. Y cualquier cosa, pues ya sabes dónde me tienes. Como te digo, doy clases, así que si necesitas ayuda con alguna de ellas, puedes ir a mi página web, a carolinalife.es, y ahí me tienes para introducción al análisis de datos, diseños de investigación, también psicometría, psicobiología y psicología del aprendizaje. Y puede que anuncie pronto alguna nueva. Sea como sea, nos vemos en la siguiente clase. Ha sido un placer. Chao.